Javier, buenos días. Candidato principal de la lista 8 del Partido Avanza para la Asamblea Nacional. Eh, Vamos a empezar con las preguntas del día de hoy. La lista de asambleístas nacionales del Partido Avanza, ¿con qué proyectos de ley o propuestas de reforma concreta llegaría al periodo de la Asamblea Nacional de 2021? Muy buenos días, Adriana. Gracias por esta entrevista. Sí, a ver, el Partido Avanza, en concordancia con el plan de gobierno de Isidro Romero y Sofía Merino, dentro del equipo de asambleístas hemos planteado 3 ejes fundamentales. El primer eje, por supuesto, poner la casa en orden dentro de lo que tiene que ver con la Asamblea Nacional. Esto significa reinaugurar, reformando la ley orgánica de la función legislativa, que si bien es cierto, recién fue reformada, pero necesitamos un ente legislativo mucho más ágil, ¿no? Entonces, vamos a reinaugurar la Asamblea con un modelo de gestión por resultados en donde se evalúe y se califique a los asambleístas no solo por la asistencia al pleno de la Asamblea, sino también en su participación en las comisiones especializadas, así como también en la presentación y elaboración de los proyectos de ley, para en su momento llegar al tema de un pago por horas a los asambleístas, es decir, hora trabajada, hora pagada. Una vez que hagamos esto, empezaríamos el segundo eje, que es el tema de una agenda legislativa totalmente consensuada con todos los bloques legislativos para reactivar la economía. Nuestra idea es realizar un paquete de seguridad jurídica que le brinde al país total solvencia jurídica a la hora de encontrar nuevos inversionistas y reactivar la economía. Para eso nosotros necesitamos revisar nuevamente la ley la ley de desarrollo agrario, en donde se reinaugure un modelo de gestión agrario para impulsar la productividad de más de 200,000 hectáreas improductivas. Necesitamos, obviamente, yo estoy seguro que sea quien sea el nuevo presidente, y ojalá sea Isidro Romero, va a impulsar un paquete de reformas económicas urgentes en donde se tengan que revisar incentivos tributarios para la creación y el mantenimiento de nuevas empresas y nuevas inversiones. Necesitamos revisar el código laboral, el código del trabajo, para que sin precarizar el empleo necesitamos implementar nuevos modelos, mecanismos de trabajo para que se pueda incentivar más plazas de trabajo y también la gente tenga opciones de tener más de un empleo formal. Necesitamos también revisar el Código Orgánico Monetario y Financiero, ¿sí? Y revisar la composición de la Junta Bancaria para así permitir el acceso a créditos mucho más baratos desde el punto de vista productivo, a más plazo, a menos interés, con más tiempo de gracia, impulsar la banca de desarrollo que no está impulsada. Hoy tenemos una banca nacional que prácticamente es una banca de servicios nada más, y eso necesitamos impulsarlo dentro de la Asamblea. Y lo fundamental, Adriana, dentro de lo que tiene que ver con fiscalización y lucha a la corrupción, tenemos que reformar integralmente la ley de contratación pública, en donde debemos implementar un nuevo sistema que actualmente está podrido. Necesitamos desburocratizar el sistema de contratación pública y así eliminar de manera tajante los contratos de emergencia, que son las fuentes de la mayoría de casos de corrupción en el país. Perfecto, Javier. Tenemos también algunos asuntos pendientes que va a dejar este gobierno y que deberán tratarse de alguna manera, especialmente aquellos que tienen que ver con compromisos internacionales. Hay algunos proyectos de ley que se espera que se traten este mismo año y otros que tal vez queden ya para el siguiente, como por ejemplo reformas tributarias, la laboral, la de la seguridad social. Si Avanza llega con un bloque legislativo, ¿cómo verán ustedes estas reformas una vez que empiece el nuevo periodo? En tanto y en cuanto estas intenciones o lo que se haya heredado del actual gobierno no implique meterle la mano al bolsillo a los ecuatorianos con subidas del IVA ni incremento de los impuestos, sobre todo a los que menos tienen, y en tanto tampoco se precarice el empleo, como lo que pasó con esta ley humanitaria, que felizmente ojalá ya se la logre cambiar. En tanto en cuanto se precauteen los derechos de los trabajadores, los derechos también de los ciudadanos, nosotros por supuesto que impulsaremos reformas que vayan en camino de armar un nuevo esquema de inversión tanto nacional como extranjera. En tanto y en cuanto esto no sobrepase los derechos laborales, los derechos ciudadanos y por supuesto el bolsillo de los ecuatorianos. Tenemos también un periodo que cierra con bastantes problemas de corrupción. Dentro del legislativo, varias sombras de corrupción. ¿Cómo hacer para que en el siguiente periodo
se recupere la imagen y la confianza de la Asamblea Nacional? Una fiscalización sin miramientos ni cálculos políticos, Adrián. Eso necesitamos, una fiscalización totalmente frontal, caiga quien caiga. Así sea el partido de gobierno avanza con Isidro Romero, si es que los funcionarios de Isidro Romero cometen algún tema de peculado, tienen que ser fiscalizados. Y por supuesto tenemos que revisar todos los casos de fiscalización pendientes que han quedado en deuda en el actual periodo legislativo. En el caso de la fiscalización, sin embargo, este periodo ha demostrado que no ha sido muy eficiente y más que nada no ha sido oportuna. ¿Qué hacer con eso? ¿Hay alguna propuesta puntual que tengan, algún tema concreto con el que podría llegar a avanzar en esta área? Definitivamente la actual Asamblea, como lo dije anteriormente, la actual Asamblea Nacional se queda en deuda con el pueblo ecuatoriano en temas de fiscalización. Mira los cambios de la comisión de fiscalización que tuvieron que realizarse me parece que son 2 o 3 cambios que se han realizado. Entonces, no existen resultados coherentes. Vuelvo y repito, la fiscalización tiene que ser tanto de los funcionarios actuales, tanto de los mismos asambleístas actuales, como también de los futuros funcionarios del gobierno. La fiscalización tiene que ser sin miramiento, sin cálculo político, caiga quien caiga, y para eso tenemos que integrar una comisión de fiscalización totalmente independiente de las fuerzas políticas que estén apoyando al gobierno nacional. ¿Algún tema en particular que les interesaría a ustedes fiscalizar apenas lleguen a la Asamblea? Hay un sinnúmero de temas fundamentales. No quisiera andar en uno solo porque eso implicaría algún sesgo contra cualquier tipo de persona funcionaria. Yo pienso que deberíamos fiscalizar absolutamente todo lo que esté en carpeta. Para cerrar este tema de la fiscalización, como bien hemos conversado en estos minutos, queda ese sinsabor, queda esa sombra de los funcionarios del actual periodo legislativo que están siendo investigados, procesos que tal vez lleven años y que no sabemos todavía los resultados de los que terminen. ¿Cómo hacer en acciones concretas para sacudirse de esa sombra que va a quedar en mayo de 2021? No es que se acabe ahí, porque esa desconfianza de la ciudadanía va a seguir a partir de mayo. Completamente de acuerdo contigo, Adriana. Nosotros necesitamos evidenciar lo que no se pudo evidenciar con lo que pasó en el último juicio político con la ministra de Gobierno. Si bien es cierto, la ministra de Gobierno gozaba de bajos niveles de credibilidad y por supuesto todos estuvimos, no todos, pero la gran mayoría del pueblo ecuatoriano estuvo de acuerdo en que ella desde antes tenía que salir, pero el pretexto con el que se la sacó prácticamente deja en deuda lo que realmente se tenía que investigar, que es el tema de los repartos de hospitales y otros temas más. Entonces, y donde están involucrados directamente como sospechosos algunos legisladores. Y a esos legisladores hay que seguirles investigando, por supuesto, en la siguiente Asamblea Nacional. Esto no tiene que quedar ahí. No puede nuevamente aparecer la sombra o el hombre del maletín en la Asamblea Nacional. Eso tiene que desterrarse totalmente y, por supuesto, nuestro compromiso como Partido Avanza es seguir con las investigaciones de la fiscalización de todos aquellos asambleístas que estén inmiscuidos, sobre todo en este caso de reparto de hospitales. En el caso de que ustedes lleguen con un bloque importante a la Asamblea en el próximo periodo, pero su candidato presidencial no llegue a Carondelet, ¿cuál será la posición de Avanza en el legislativo? ¿Le darán estos 100 días de cortesía al próximo gobierno o se declararán en oposición desde el primer día? Nosotros tendremos el país ya necesita una alternativa totalmente independiente de cualquier dicotomía o de cualquier polarización que ha tenido el país. Esto no se trata nuevamente de entrar a un sistema, en el caso hipotético de que Isidro Romero no llegue, nosotros no podemos tomar partido ni del correísmo ni del anticorreísmo, como se dice vulgarmente. Nosotros necesitamos tener una alternativa, ser una tercera vía, una nueva alternativa de liderazgo y sobre todo una autonomía en las decisiones. Por supuesto que sí. El tema de los 100 días, eso siempre se dependerá, por supuesto, de la calidad de la relación ejecutivo-legislativa y la coherencia que exista, sea cual sea el gobierno que gane. Yo no soy amigo de una oposición por oposición. Yo soy amigo del diálogo, siempre y cuando ese diálogo se cumpla, los acuerdos también se cumplan y sobre todo el mayor beneficiado sea el pueblo ecuatoriano. Perfecto. Ya para cerrar, hemos visto también, no solamente en este periodo, sino como un problema a veces constante en la Asamblea, que los funcionarios que llegan
a veces tienen poco conocimiento del procedimiento legislativo, del funcionamiento de la Asamblea como tal, poco conocimiento de las leyes. No sé si Avanza como partido está haciendo algún tema de capacitación a sus candidatos para que lleguen a la Asamblea con todas las herramientas necesarias de evitar estos problemas. Por supuesto que sí, exactamente. La semana pasada tuvimos, con el apoyo de una gran amiga, me reservo el nombre por su seguridad, obviamente, porque no es miembro del partido ni parte del proyecto político, simplemente nos colaboró a todos los candidatos de la Asamblea Nacional como a los candidatos a la Asamblea en las diferentes provincias. Nos hizo una capacitación, por supuesto, para quienes no son abogados, sobre todo los procedimientos parlamentarios, sí, sobre toda la manera del funcionamiento de la Asamblea Nacional. Y por supuesto, de mi parte también ha existido varias capacitaciones. Yo fui funcionario en la Asamblea varias veces, también fui diputado alterno, y exactamente hace 2 años tuve la oportunidad de ser parte de la unidad técnica legislativa, en donde prácticamente ahí se filtran todos los proyectos de ley. Así que el partido avanza con todos sus representantes, y más aún el gran bloque legislativo que estamos seguros vamos a conseguir. Iremos con toda la preparación del caso para desenvolvernos de la manera mucho más profesional y eficiente dentro de la Asamblea Nacional. Perfecto, Javier. Eso nada más. Muchísimas gracias por tu tiempo, como siempre. Y pues veamos qué sucede en las próximas elecciones de febrero. Listo. Gracias, Adri.